pueden buscar, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 20, de verso 3 en adelante. Juan, capítulo 17, verso número 3. Y cuando usted ya la haya encontrado, por favor, le invito a que se ponga de pie para compartir Juan, capítulo 17, verso número 3. Juan, capítulo 17, verso 3. Es la segunda parte de lo que yo había conversado la semana pasada con respecto a todo lo que estamos viendo de conocer a Dios y en el camino. Bueno, Aileen, te felicito, Aileen, tu Biblia física. Te felicito, hermana. Y a los que no, hacer que son cristianos, por favor, para que compartan la Biblia. ¿La pusieron ahí o no? No, todavía no la ponen. Juan capítulo 17, verso número 3. Ahí le puedo ayudar a Marquito, por favor. 17:3. ¿Ya? Le estoy dando lectura en el nombre del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Un aplauso al Señor, por favor. Y le damos la gracia al Señor por su palabra. Incline su rostro, Padre, en el nombre de Jesús. Me calibro conforme tu corazón para compartir lo que creo que tú me dijiste que dijera. Por favor, toca la vida y la mente de mis hermanos, su espíritu con tu palabra, y que traiga, Señor, fruto y fruto abundante en ellos de tu palabra. Señor, no venimos a encontrarnos con nadie, solamente contigo, y tu palabra, Señor, viene a ser la corona de todo lo que hacemos en el día de hoy. Gracias, Jesús. Amén y amén. Como le venía diciendo, toda la Biblia cuenta una sola historia. Dios deja de ser hombre para que el hombre pueda conocerle. Dios deja ver al hombre para que el hombre pueda conocerle. Desde el huerto del Edén, donde Dios caminaba con Adán y Eva, hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, donde los redimidos contemplan su rostro. El propósito de Dios ha sido establecer una relación con su pueblo. Sin embargo, el pecado, la apatía, la lejanía, porque el pecado lo podemos tipificar como la lejanía entre Dios y el hombre, rompió la comunión que había ya establecido en el Edén. Y hasta el día de hoy vivimos nosotros las consecuencias de esa relación, de ese rompimiento. El hombre, aunque el hombre no dejó de ser un hombre religioso, pero dejó de conocer y de interesarse en Dios. Y hasta el día de hoy nosotros vemos esa consecuencia. El hombre ha dejado de buscar y de conocer a Dios y se ha apropiado de ídolos y ha fabricado filosofías, religiones que hablan de Dios, pero nos llevan hacia Él. Fabricamos dioses, ídolos. Hoy que está de moda el mundial, fabricamos ídolos, hermano. Ayer hablaba con mi hermano que está en Florida, no en la Florida, en Florida, en Estados Unidos, y él me dijo, una entrada para ver un partido, $3,000, hermano. ¿A dónde voy yo a sacar esa plata? 3 millones de pesos por ir a ver un partido. Me gusta el fútbol, hermano. Yo jugué, pero pagar 3 millones de pesos por ir a ver a 22 tipos como jugando una pelota que lo puedo ver por la tele, es demasiado dinero. Entonces, y vean ustedes lo del mundial, llenos los estadios. La gente fabricando ídolos. Yo decía, porque la persona me decía, cuando el partido de Francia con Paraguay ayer, decía, hoy cualquier cantidad de gente. Y yo decía, ¿y si esa gente fuera a la iglesia? Cualesquiera. No, harta gente en la iglesia. Bueno, da lo mismo. Lo dijo, lo intenté así. Pero si toda esa gente viniera a la iglesia, porque busca un ídolo. La gente busca ídolos, se lo fabrica. De hecho, el libro de Isaías dice que Isaías cortó un árbol, o sea, lo cuenta la historia, lo cuenta la Biblia, cortó un árbol y después al final lo talló y le hizo un ídolo. Ahora tú me escucharás y tú me hablarás. La gente
fabrica ídolos. ¿Por qué usted se da cuenta que la gente quiere fabricar ídolos? ¿O filosofías? ¿O religiones? Porque la gente busca de alguna manera tener el control de todas esas situaciones. Saber que puede manejar las situaciones a su manera y a su antojo, sin tener la obligación y la responsabilidad que la Biblia dice que nosotros debemos someterlo a lo que está escrito en su Biblia. La Biblia no es para que nosotros la adaptemos a lo que nosotros queramos. Nosotros debemos adaptarlo a lo que está escrito en su palabra. Y la manera nosotros de poder conocer a Dios es a través de su palabra. Y para la palabra es conocer la vida eterna. Y conocer la vida eterna es conocer su palabra. Y al conocer su palabra, conocemos a Cristo. Por lo tanto, hermano, lo que acabo de leer, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese es el fin de lo que nosotros construimos como iglesia. Es que nosotros pasemos de muerte a vida y conozcamos la vida eterna, que es conocer a Cristo. Por lo tanto, tengo que establecer una verdad. Usted se ha conocido a Cristo, conoce también lo que es la vida eterna. La está viviendo. ¿Me creen o no? Porque aquí lo dice. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Conocer, la palabra en griego es ginosko, que no se refiere simplemente a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento íntimo, experimental y personal. Es la misma idea que en el Antiguo Testamento expresa que alguien conoció a otra persona. Cuando Adán conoció a Eva, la conoció íntimamente. Pero acá habla de una relación cercana, profunda, que te transforma. El conocer a Cristo es una idea profunda, transformadora, que cambia toda tu perspectiva de la vida. Y cuando yo estaba sentado ahí decía, ¿cómo es posible o cómo puedo llegar a cabo que la gente pueda entender que lo que nosotros vivimos es pasajero, es fútil, y que nosotros que lo que queramos construir, que es bueno, tener una casa, tener familia, es muy bueno, pero aún así, si no conocemos a Cristo de una manera profunda, significa que no hemos conocido lo que es la vida eterna. No hemos conocido la esencia del Evangelio, la esencia de lo que Él trajo, lo que Él hizo. Cuando nosotros cantamos y adoramos al Señor, cuando Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre, ¿qué es lo que está expresando Pablo? Que simplemente está diciendo que el Dios hecho hombre vino, murió, se acercó a nosotros, resucitó para que tú y yo le conozcáramos, le conociéramos y así heredáramos la promesa más importante y más tangible que nosotros podemos tener, la vida eterna. Por lo tanto, esa verdad, hermano, tiene que transformar nuestra vida y dejar que el Espíritu, a través de su palabra, vaya tocando nuestro interior y preguntándonos, ¿realmente lo conozco? ¿Realmente camino por fe o camino por vista? ¿O realmente de alguna manera quiero yo tipificar y hacer ídolos aún así la iglesia? Porque a veces se tiene el concepto de que venir a la iglesia es venir a pagar las culpas. O venir a la iglesia es como ir a hacer una manda. Voy a la iglesia para santificarme. Voy a la iglesia para adorar a Dios. Pero eso yo lo puedo hacer en mi propia casa. Yo vengo a la iglesia y yo rescato, lo dijo Spurgeon en el año 1700 cuando dijo, yo voy a la iglesia para ser mejor cristiano, para ser mejor padre, mejor hijo, mejor esposo, mejor trabajador. Para eso yo voy a la iglesia, porque la iglesia es un lugar de formación. La iglesia es un lugar también para restauración. La iglesia es un lugar para venir a adorar y saber a quién estoy adorando. Porque algunos adoran a aquellos que no conocen. Alaban a quien no conocen. Si usted le pregunta a alguien y le dice, ¿usted a qué va a la iglesia? No, es que me gusta la música. O vi luz y entré. Estamos mal, hermano. Porque esas mismas personas al día final no sabrán cuál es su destino eterno. Y la vida eterna consiste en conocerlo a Él ahora. No mañana. Ahora, en el hoy. Por lo tanto, todo lo que tú y yo hacemos en el hoy marca una trascendencia eterna. Si conozco o no conozco a Cristo. La vida eterna significa, obviamente, que algo sin fin, que pertenece al siglo venidero,
que es algo de la naturaleza divina. Y no habla aquí solamente de algo, de una duración. Describe que es una vida permanente al lado de Dios, en el reino de Dios. Por eso también, cuando en el libro de Juan dice, si no hemos nacido de nuevo, no podemos ver ni entrar al reino de Dios. Porque la única manera de poder entrar a ese reino es a través de la cruz. No existe otra. No hay sustituto, no hay un sobresueldo, no hay nada que te excuse sino pasar por la cruz. Y muchos no pasan por ella. Hermano, muchos no pasan por la cruz. ¿Qué es lo que significa conocer a Cristo? Pasar por la cruz. Tus conflictos, tus limitancias, tus dudas, tus miedos, tus pecados, hermano. Y cuando usted hace un nexo con el libro de Isaías, capítulo 1, 18, cuando dice, si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, podridos, profundos, vendrán a ser blancos como la blanca grana. Si fueran rojos como el carmesí, serán transformados en algo puro. Entonces, la única forma que tú y yo tenemos de conocer la vida eterna o de entrar en este circuito de la vida eterna y vivir esa vida eterna es que pasemos por la cruz. Y para pasar por la cruz debo conocer no solamente lo que hizo en la cruz por mí, porque si yo le pregunto, ¿te quiso Cristo por mí? Murió en la cruz. Pero ¿qué le da significado y potencia a lo que hizo Cristo en la cruz al morir? Es que Él resucitó. Sin resurrección no hay milagro, no hay vida eterna. Y la gente no quiere pasar por ahí. Adicciones, conflictos. Van a la iglesia simplemente a uno a apagar la sed de que sea visto, hermano. O de alguna manera pasa simplemente a hacer un círculo religioso. Porque, hermano, en el sentido hebreo de conocer, aunque Juan describe en griego, ninosco, aquí también te está hablando que no solo es decir que yo conozco a Cristo, sé de algo, sino como dice en el libro de Amós 3:2, solo a vosotros he conocido. ¿Qué se refiere a eso? Que todos pueden decir que Dios los hizo, pero solo Dios se relacionó con Israel. Él creó todas las naciones, pero solo a Israel conoció. Podemos hablar mucho de Dios sin conocerlo. Sí, y voy a dar ese ejemplo siempre. Cuando Pablo estaba en el Areópago, en Atenas, predicando y hablando a gente culta, los epicúreos, estaban ahí los estoicos escuchando la retórica de Pablo. Y todo lo sorprendía, oh, mira de lo que está hablando Pablo. Y tomó un ejemplo, creo que en Hechos capítulo 19, sobre al Dios no conocido. Y después Pablo queda triste, porque no le fue bien. No le fue fiel, no le fue bien. Solo algunos creyeron. Por eso yo hago el nexo cuando hablan en el capítulo 2 de Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2, 4. Yo ante ustedes no vengo con palabras de humana sabiduría, porque ahí me va mal. Vengo con demostración de poder. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando que el poder que emana de la cruz a través de Cristo está en ti. Y esa es una herramienta transformadora, no solamente para ti, sino también para mí. No solamente para mí, sino también para aquella gente que está bramando por ayuda. Y eso, hermano, es lo que quiero decir, que conocer significa vivir en una comunión, caminar con Dios, experimentar su carácter, obedecerlo, amarlo en forma profunda, en forma honesta. Hay una palabra en griego que no me acuerdo qué, pero yo la escuché y la encontré muy hermosa, pero que significaba conócete a ti mismo. Y cuando digo conócete a ti mismo, conoce tus limitancias, conoce tus conflictos, conoce tus miedos, pero por sobre todas esas cosas entiende, está Cristo. Está Cristo. Si tú quieres que el Evangelio te resulte, conoce a Cristo y las puertas del cielo se abrirán. Y no tendrás miedo, hermano,
una cosa que el instituto te prepara, y lo que con Rosana hemos querido compartir con ustedes en los estudios bíblicos, es que tengamos la capacidad nosotros de razonar, de pensar lo que creo. No que seamos robots, no que seamos hoy la IA, que actuemos mecánicamente, sino que tengamos la capacidad de pensar. En los institutos de formación, la universidad, lo que hacen en ti es la capacidad de analizar, de construir, de generar ideas, debates, crítica, análisis crítico. Por eso la Biblia también, uno le puede hacer una crítica textual al texto y saber si lo está escribiendo Juan o lo escribió Pedro. ¿Por qué? Porque uno hace un lenguaje tácito del libro, su lenguaje, su dicción, su forma interpretativa. Entonces uno va analizando y se va poniendo más crítico. Pero esa es la capacidad de pensar, hermano. Y eso es lo que he querido hacer con ustedes, con Roxana, en las clases de escuela, para que ustedes no solamente el conocimiento, hermano, sino la capacidad de pensar, de analizar el texto y de aprender en base a lo que tú llegas en tu conclusión. A los predicadores yo les di una tarea, hermano, y les dije, les mandé un texto explicado en esta hoja, hasta esta hoja, y quiero que me hagan un análisis de eso. Porque, hermano, porque hoy en la iglesia se le está olvidando a la gente el pensar y actúa mecánicamente. Va a la iglesia porque tiene que ir, va a la iglesia porque tiene que servir. Y generalmente los que sirven son los que menos leen, los que menos escuchan, los que menos oran. Por lo tanto, y los que están ministrando, adorando, cantando, no oran, por hermano. Los que predicamos a veces tampoco oran. Entonces aquí vamos a la iglesia, hermano. ¿Hemos conocido a Cristo? Si hemos conocido a Cristo, yo no dependo si estoy en un lugar o no estoy en un lugar. Si tengo una posición o no tengo, yo estoy convencido de que lo conozco. Y mi vínculo con Dios es importante. Y eso habla de que yo lo conozco. Sé quién es. Entonces la pregunta mía, Cristo, ¿cierto? Eso dijo, eso es lo que es Cristo. Hermano, lo que acabamos de leer, este versículo enseña que el cristianismo no es principalmente una religión o un sistema moral o un conjunto de reglas o una filosofía. Es una relación viva con Dios mediante Cristo. Muchos conocen acerca de Dios, pero pocos le conocen verdaderamente. Entonces la pregunta mía, ¿quién conoce a Cristo? ¿Quién conoce a Él? Yo quiero simplemente hablar de dos características de una persona que verdaderamente conoce a Dios. Una de ellas, reconoce quién es el único Dios verdadero. Aquí dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús hace una declaración exclusiva. No dice uno de los dioses. No dice una manera de llegar a Dios. Dice el único Dios verdadero. Esta expresión que dice Juan, la dice Cristo en su último discurso o oración, pero no la hace a sus discípulos, la hace al Padre, para que ellos tuvieran acceso a Dios y entiendan que Dios, a través de Cristo, le dio el acceso para relacionarse con el Padre en forma directa, sin tener que ir al tabernáculo, sin hacer los sacrificios, sino en forma directa. Y le dice, yo les pido a Dios que a ustedes estén en el mundo, no son del mundo, pero que lo que tú me diste a mí, cuídalos, guárdalos, para que ellos conozcan y también conozcan la capacidad de que ellos lleven a otros a conocerte a ti. En su oración final Jesús le habla a Dios a través para que a ellos, sus discípulos, conozcan y entiendan que si han visto a Cristo, han visto al Padre. Por eso le dice al único Dios verdadero. Esta expresión extremadamente confrontacional para el primer siglo, los judíos, acuérdense que vivían afirmando el Shema judío. ¿Cuál era el Shema judío? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el credo judío más importante, dando tipificación que al único Dios que había que adorar era al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Y aquí le está diciendo, si han conocido a Cristo, han conocido al Padre. Aquellos tan anhelados por el pueblo judío. Si han visto a Cristo, han
hermano, me pregunta, ¿has conocido al Padre? Porque si hemos conocido a Cristo a través de su palabra, hemos conocido a Dios. Porque en Cristo, según el libro de Colosenses, habita corporalmente, cuerpo, toda la deidad de Cristo. Todos sus atributos, todo su poder, su magnificencia, hemos conocido de Cristo. Y al conocer a Cristo, conocemos al Padre. Entonces, ¿me entienden para dónde voy? ¿Me entienden que cuando la gente hace sustitutos de Dios, o cuando nosotros nos enfrascamos en nuestras luchas, conflictos, en nuestros miedos, en nuestro arrebato, en nuestros pecados, diciendo, me cuesta esto, no lo voy a hacer? Hermano, yo me he topado con gente que cuando uno le dice, hermano, tiene que compartir algo, no, es que no puedo, es que déjeme para otro día. Si tú has conocido a Cristo, hermano, y yo le voy a hablar de mi corazón, hermano, no es la preparación teológica lo que a ti te va a hacer ponerte de pie aquí, hermano. No es eso, no son actitudes, no es tu don, no es lo que has aprendido a través de la Escritura, es tu relación personal con Dios la que te pone de pie aquí, hermano. Lo que tú has conocido de Cristo en secreto, eso te pone de pie. No es la última adoración que sacaste en la radio, no es la canción de moda, es Él, es que estoy gastando mi vida. No es eso, hermano. Eso es un sustituto. Pero lo primario es tu oración, es tu devoción, es tu intimidad. Es tu relación con las Escrituras, cuando la Escritura te habla a tu corazón, a tu mente. Por eso en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, cuando dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado acerca del verbo de vida, de eso hablamos. ¿Acaso Juan era el teólogo en ese tiempo? Era la relación con Cristo, lo haber conocido, haberlo leído, hermano. Es lo que él decía, yo lo conozco y sé quién es. Cuando Pablo le dice, bueno, los otros pueden decirme que no soy apóstol, pero yo para ustedes sí. Porque yo lo he engendrado en Cristo, dándole la autoridad a él, que había conocido un mandato de Cristo, para decir a la gente que había una manera diferente de vivir. ¿Ha conocido a Cristo? Porque cuando Pablo dice, y todos lo tenemos como eslogan, yo voy a las casas de mi abuelita, a veces antiguamente tenía no sé cómo se llama, un banderín, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me acuerdo, Filipenses 4:13. Y me acuerdo, era bien bonita. Pero el contexto de aquel que lo escribió era Pablo. Y Pablo decía, yo pasé esto, hice esto, eso, lo otro. He vivido en abundancia como en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ese hombre, tal como tú, tal como yo, pudo renunciar a todo lo que tenía. Porque él lo dijo y lo dejó expreso. Filipenses 3, del 8 al 10. Tengo todo, considera por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso anhelo, eso persigo, el conocerle. Y que además de eso, seamos hallados en Él. Que cuando Él nos vea, cuando Él nos reconozca nuestra voz, sepa quién nos está hablando. Sepa, hermano, yo lo que siempre voy a apelar a tu relación íntima con Dios, hermano. Porque es esa la que te hace permanecer. Hermano, tú creíste y yo creí un día y te estableció una verdad en tu vida intrínseca, hermano. Él es verdadero, Él es Cristo, Él es real, Él transformó mi vida, Él me llenó con su espíritu. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Para sostenerte simplemente en el camino? ¿O para que un día lo recibas y el otro día lo niegues? ¿O para que los meses después ellos se vaya pagando, se vaya pagando, se vaya pagando y al final sea simplemente una mula iluminada? Lo que Él hizo contigo y conmigo es permanente y te abre las puertas del cielo y entiendes en el hoy que estás viviendo en el reino de Dios, no en esta tierra, no en este mundo. Aunque militamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Ni tú ni yo, nuestros hijos, pertenecen a este mundo, sino que tú y yo le pertenecemos a alguien más grande. Mira, respira, exhala, respira, gracia, misericordia. Por lo tanto, hermano, lo que te quiero hacer, sustraer de tu vida, es que entiendas que el llamado de Dios en tu vida es a conocerlo, es a entenderlo. Por eso Jeremías dice, no se alabe el que debe alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor.
En eso es de alabarse el hombre. Pero aún así, mostrar humildad. Porque, hermano, el conocer a Cristo es algo poderoso. Mientras tanto, en el imperio romano, como en el día de hoy, que no hay imperio, además de la IA que está llegando, además de todo lo que nos están bombardeando, hermano. ¿Acaso el mundial no lo está bombardeando, hermano? ¿Lo está haciendo ídolos de ciertos jugadores? O en los países, hermano, que están participando, ruegan, oran, hermano, para que Dios le ayude. Mientras los templos romanos estaban llenos de templos dedicados a cientos de dioses, hermano. Si no, vaya a la India. Hay 7000 dioses, hermano, escoja uno. Los griegos adoraban a Zeus, a Tea, a Apolo. Los romanos adoraban y rendían culto al emperador. Los pueblos vecinos servían a Baal, a Cera, a Moloch. Estoy hablando del tiempo judío. En medio de un mundo lleno, hasta el día de hoy, de religiones, hermano. Jesús declara solamente que existe un único Dios verdadero y no hay otro. No hay otro, no hay sustituto. No lo hay. Y eso tengo que establecerlo. Y los dioses que tú y yo a veces levantamos nuestros propios altares. Nuestro ego, nuestra envidia, nuestro celo, mi yo, mi casa. Mira tus oraciones, po. Si tú tuvieras una capacidad de redactar o que tus oraciones sean redactadas, hazle ¿cómo se llama? Un análisis crítico. La mayoría es sobre mí, sobre mí, sobre mí. Bendíceme, ayúdame, cuídame a los míos. Pero ¿cuándo tiene que ayudar al necesitado, al angustiado? Si yo tengo, quiero compartirlo con el otro. Tus oraciones, hermano, están siempre centradas en ti y no en el otro. ¿Cuántos tienen dones aquí? ¿Saben los dones que tienen? Levante las manos. ¿No saben que Dios tiene dones con ustedes? ¿Acaso esos dones son para ustedes? Son para compartirlos con el otro y para que juntos nos edifiquemos como iglesia. Porque yo no puedo hacer la pega tuya y tú no puedes hacer la pega mía si yo te necesito como tú me necesitas a mí. Y eso no es dependiente de Dios, no del otro. Por lo tanto, hermano, conocer a Cristo o conocer a Dios comienza reconociendo que Él es el único Dios verdadero. No podemos conocer a Dios verdadero mientras fabricamos nuestros propios dioses pequeños. Y por eso cito a Jeremías, no se alabe el sabio, así dice, perfectamente lo dice así. No se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto que hubiese de alabar, en entender y conocer quién te llamó por tu nombre. Mira, hermano, aquí en este mundo quizás no va a abrazar la riqueza de Bill Gates o no vas a ser presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa, pero hay algo más poderoso que sobre todas esas cosas, hermano. Lo más grande que tú y yo podemos alcanzar en este tiempo no es la fama de este mundo, hermano. No es ni riqueza, ni poder, ni casa, ni barrios, sino es conocer al Dios verdadero, a Cristo, hermano. Eso es lo más valioso que tú y yo podemos llegar a alcanzar. Y si tú lo conoces, quérame decirte que encontramos la esencia de la vida eterna. Lo conocimos y sabemos cuál es nuestro destino. Vamos a puesto seguro. Y esa es una verdad irrefutable. Porque, hermano, recuerda que Jesús no solamente el Dios verdadero puede satisfacer el vacío de nuestras almas. Mientras no conozcamos al verdadero Dios, seguiremos buscando en otros lo que Él puede dar. ¿Sabe por qué o no? ¿Sabe por qué José Leighton? Ahora debo decir José Leighton o José Juan, porque hay dos José. Hay dos Leighton, hay dos José. Falta una María. Ahí hay una María. ¿Saben por qué o no? Porque el conocer a Cristo te va a costar todo. Hay sacrificios que hacer. Y bendigo a ustedes de que un día como hoy estén aquí. Porque vienen a oír una palabra que podían haberse quedado en su casa. La Irene estaba enferma, el José también está resfriado, pero podían haberse quedado en sus casas, pero vinieron a escuchar una palabra.
algo los trajo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Vamos en camino correcto, pues, hermano. Vamos conociendo a Cristo. Hermano, mire, ¿quién leyó el libro El progreso del peregrino? Yo se lo he dicho muchas veces, de John Bunyan. Vean la película si quieren, hermano. Está en bonito o está en dibujos animados mejor. En dibujos animados y la película, hermano. Y ahí cuenta de que el progreso del peregrino, John Bunyan, siglo XVII, miren, años, puritano. Entonces, habla de que cuando se convierte, él busca encontrarse con la cruz para que le saque el peso que tenía en su espalda del pecado que le asediaba. Pero solamente el reconocer que lo necesitaba no lo eximía y no le limpiaba y le bajaba el peso que tenía, sino era cuando llegaba a la cruz, esa carga se caía. El que tú y yo reconozcamos una necesidad no significa que tú y yo somos salvos, hermano. Significa que cuando conocemos a la cruz, el peso que nos agobia cae y podemos caminar bajo la cruz. Hay un grupo que me gusta mucho a mí que se llama En tu presencia y tiene un disco que se llama Bajo la cruz. Y es muy hermoso ese disco porque habla todo sobre la cruz. Porque si no pasas por la cruz, no tienes vida eterna. No hay vida eterna. Si no pasas por la cruz, no compres el sustituto, hermano. No compres la versión fruna de esto, hermano. Yo estoy juntando algo del mundial, hermano, y fui a la playa y vendían la lámina de Coca-Cola. Y yo le digo, oye, ¿cuánto valen? No, valen 6,000 pesos. Ah, pero son las mulas, dijo. Ah, ya no. No las quise comprar porque quiero lo original. ¿Usted compraría algo no original? ¿Sabes que si lo hace muchas veces? Un evangelio fácil, un evangelio que no cuesta, un evangelio que nos sacrifica, un evangelio que a veces no queremos pasar por la cruz porque queremos nuestra comodidad, hermano. Queremos quedarnos en camita, que otro nos alimente, pero no tú alimentarte de tu palabra. No conocer a Cristo a través del texto bíblico en el cual tú y yo somos libres de poder encontrarlo. Ayer vi de nuevo la película de William Tilden, El proscrito de Dios se llama. Y mientras yo hacía el sermón, lo estaba preparando, ellos llegaban y por William Tilden, por transcribir de la Biblia del latín al inglés, fue quemado vivo, hermano. Y llevaban la Biblia, los pequeños textos o Nuevos Testamentos en barcos, en sacos de harina o de trigo para poder llevarlos a la nación inglesa, hermano. Y murió este hombre, lo apresaron y murió quemado, hermano, en la hoguera por hereje. Pero hoy nosotros tenemos la libertad de no ser quemados por esto. Pero sé que va a llegar una idea, un momento en que esto va a ser quitado de nosotros. ¿Y qué va a quedar? ¿Qué va a quedar, Pedro? ¿A dónde vamos a pedir auxilio si nos quitan esto? Porque nos puedan quitar esto, pero jamás nos van a quitar de aquí. Porque esto tiene que estar impregnado en tu mente y en mi mente, hasta los huesos. Porque ya que nos quiten esto, ¿de qué va a vivir? ¿De lo que sientes? Si también los quitan de la iglesia, ¿de qué va a vivir? Ah, ya no voy a ser cristiano porque ya no voy a la iglesia. ¿Qué me van a quitar? Llegará el momento, hoy, en la siguiente generación, que esto se nos va a ser quitado. A los que ministran les van a pedir credenciales para poder compartir el evangelio. Y ahí sí van a ir limitando más. ¿Y qué va a quedar? ¿De qué va a vivir? ¿De qué te va a sostener? ¿De lo que dijo el pastor? ¿O de lo que tú llegaste a entender? De lo que tú llegaste a comprender. De conocerlo aquí, a través de lo que está escrito. Quien conoce a Dios vive una relación transformadora con Cristo. Los discípulos habían caminado 3 años con Jesús, lo habían visto hacer milagros, escucharon sus enseñanzas. Sin embargo, aún estaban aprendiendo quién era realmente. Pocas horas después, Jesús moriría en la cruz para abrir definitivamente el camino hacia el Padre. El acceso de Dios ya no dependía de sacrificios, y lo que ya estaba establecido por sacerdotes o por templo. Cristo era el único mediador entre Dios y los hombres. Y Dios dijo y se reveló, esa palabra me gusta, y reveló su verdad a solamente 12 discípulos para que ellos se encargaran de comunicarlo al mundo entero. Y hoy, toda aquella infusión y enseñanza ha llegado a nuestros oídos. Ellos
a través de Cristo, pudieron hacer y llevar el mensaje a muchos. Ellos respondieron bien a la enseñanza. Y la pregunta mía, ¿cómo tú y yo vamos a responder a la enseñanza? ¿Limitándolo? ¿Creyendo que hasta por aquí nomás, hasta ahí nomás llega? ¿O meterse un poquito más allá y ver lo que Dios puede hacer con alguien que se arrepiente? Con aquel que se pone a su servicio, con aquel que inclina el rostro y dice, Señor, aquí estoy, tu siervo te oye. Mientras otros juegan, otros ven tele, Netflix, lo que sea, yo estoy aquí preparándome para ti. Tú decides, hermano. Pero si has conocido a Cristo, súmate a las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Me inclino en mi rostro, aparto un tiempo a fin de conocerle. Hermano, ¿sabe por qué lo digo? Porque del 100% de las personas de una iglesia, no esta, de una iglesia, el 50 o 70% no ora. No ora. Y nunca vas a poder conocer a Cristo profundamente si no oras. Ya que está aquí el Pedro, no voy a contar más. Y él se expuso solito. Cuando el Espíritu Santo lo tocó, lo transformó, que lo creo porque me pasó exactamente lo mismo a mí. Él me contó un día que se amaneció orando toda la noche, ¿o no? Y la es testigo. Lalín lo conoce mejor que cualquiera, ¿cierto? En los días buenos, en los malos y en los más o menos. Ahora su hija. Pero ¿qué lleva un hombre a romper ese paradigma, hermano? De inclinar el rostro y pasar el tiempo orando. ¿Qué necesidad nace en el corazón para actuar de esa manera? Es que cuando Dios irrumpe en una vida, lo que quiere mostrarte, ese es tu camino. No hay una manera de relacionarse con Dios sino a través de la oración. Y cuando la oración no está, entonces significa que no lo estás conociendo. Lo podemos reconocer, pero no lo estamos conociendo. ¿Y qué va a ser la adversidad? ¿Qué va a ser el innombrable? Y Dios lo reprenda. Robarte esa libertad, hermano. Poniéndote conflictos, dudas, miedos, obstrucción, carga de trabajo, miedos, angustias, pánico, para que no te relaciones con Él. Te pone obstáculos, porque sabe que el día que te levantes, algo poderoso va a ser en las manos de Dios. Aquellos que avanzan en la fe y encuentran conflictos dentro de una iglesia, lo que hace la adversidad es romper ese vínculo con Dios a través de los hermanos. Por eso la Biblia dice, amemos los unos a los otros. Y las recomendaciones están en la Biblia. Lo que pasa es que no las pasamos por alto, porque nos guiamos a través de nuestras emociones. Pero cuando nosotros nos guiamos a través de la vida de Cristo, en una vida transformadora, hermano, conocer a Cristo es la verdad que nos debe apasionar. ¿Y saben cuándo termina o no? Nunca. Una relación crece durante toda la vida. Muchos conocen la historia de Cristo o sobre Jesús, pero pocos caminan en forma diaria con Él. Yo ayer el otro día iba caminando y vi una pareja de niños, jóvenes hermanos, de tener 17, 18 años más o menos, de la mano, y el cabrón no era muy encachado, hermano, la verdad, era dejadito de la mano de Dios. Y la niña era, yo dije, la suelta el feo, me miro al espejo de la suelta el feo, y yo le digo, y los que han trabajado con jóvenes, y los que alguna vez fueron jóvenes, usted sabe que los jóvenes son más apasionados, se dejan llevar por la sensación, y se enamoran hoy, y el otro día ya no están enamorados, ¿qué o no? Pero y yo decía, y eran niñitos, hermano, ya tengo 15 años, ya joven ahí, y de la mano ahí caminando, y yo decía, ¿sabrán si realmente, yo lo pensé al tiro, si esa es la pareja que va a estar toda su vida con él? Toda su vida. Porque cuando uno conoce a alguien, se enamora, uno dice, no, vamos, para toda la vida. Pero pasan los conflictos, las dudas, los miedos, van creciendo, va cambiando de gusto, no lo sé lo que pasa. Pero ¿cómo sabes que esa persona va a ser tu compañero toda tu vida a una edad tan inmadura? Por eso la Biblia dice de Eclesiastés, no despiertes el amor antes de tiempo, vas a pasar puro sufriendo. Porque cuando conoces al indicado o a la indicada, tú ya lo sabes. Y aunque no conozcas el futuro, sabes de alguna manera que eso te va a ayudar a conocerlo y tú vas a encontrar que esa es la persona correcta para tu vida. Dios no te dice, ese no es, sino que tú vas a saber. Pero no tienes
tienes que obviar, no me quiero salir del tema, pero no quieres obviar los conflictos que tenga él o ella. Pero a lo que quiero destacar, ¿cómo sabes? ¿Cómo tú y yo sabes que tu relación con Cristo la puedes llevar hasta la eternidad? Es solamente si Él está involucrado. Él siempre está dispuesto. Él siempre está a la puerta y llama. Si alguien le abre, va a entrar, pero siempre está dispuesto a escucharte, a oírte, a estar contigo en los días malos, en los días buenos, en los más o menos, o cuando estás luchando con tus tentaciones, con tus pecados, cuando te estás suministrando algo que no corresponde, cuando estás a un clic de ver algo que no corresponde, cuando hablas más de la cuenta, cuando te sientes podrido porque hiciste lo que no querías hacer, o cuando te comprometiste a orar y no lo has hecho. Dios está ahí siempre ahí, golpeando la puerta. Yo estoy a la puerta. Porque el que está más interesado en tu vida no eres tú mismo, es Él en ti. Y si el Espíritu de Dios está en tu vida, es una alarma, es una voz que golpea, que golpea, que golpea hasta que le tienes que abrir. Hermano, y con honestidad, cuando tú has pecado, cuando hemos fallado, hemos recibido un castigo. Él se acuerda que somos polvo. Eso está en el libro de Job. Acuérdate que somos polvo. Y de polvo nos hizo. Y es por eso que nos vuelve a reconstruir. Pero esas promesas, ¿sabe para quiénes son, no? Para aquellos que lo conocen. Para aquellos que viven en Él. Cuando cantábamos, es el Shaddai, es el Señor. Cuando hablamos en el Antiguo Testamento, el Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová mi bandera, mi estandarte, que me va a proveer. ¿Qué está diciendo ahí el texto bíblico? Que Dios se fue revelando a su pueblo de acuerdo a su necesidad. Y así lo fueron conociendo hasta que estableció el tabernáculo. Eso es lo que le pasa a ti. Vamos caminando hacia Canaán y Dios se va revelando a tu vida de acuerdo a tu necesidad. Porque Dios también es tu Jireh. Porque Dios también es tu Rafá, tu sanador. Porque Jehová también es Nisi, Jehová es mi bandera, mi estandarte. Porque tú lo vas conociendo en el camino y te vas relacionando con Él y lo vas reconociendo. Es un Dios de las tormentas, que calma la tormenta. Es un Dios de fuego abrasador que te consume y te quema. Es un Dios que te llena con el espíritu y te quema. Es un bautismo de agua cuando pasas por las aguas, ¿o no? Es un Dios que te acompaña. Es el Paracleto, el que está junto a ti, caminando junto a ti. Es el Dios eterno, es el Emmanuel, Dios en nosotros, el que camina contigo. Y a Él se le conoce a diario. A Él se le conoce a diario. No solamente cuando tienes necesidad, no solamente cuando tienes angustia, sino cuando los días son soleados y cuando los días son nublados, hermano. Y eso es una vida transformadora. Es por eso que Moisés expresó en Éxodo 33, 18, dice, te ruego que muestres tu gloria. Y en lo que él había pedido y lo que él haya expresado, nosotros hoy lo vemos como una obra culminada, hermano. Una obra culminada. ¿Me entiende eso, no? Mira, no entiendo. Una obra culminada significa que cuando ellos expresaban esto, estaban esperando al Mesías que los viniera a rescatar, que le mostrara su gloria, su verdad. Y nosotros ahora somos la recepción de todo ello, porque ahora el Espíritu de Jehová vive en ti, vive en mí. Está establecida esa verdad, hermano, que ahora la ley no está escrita en piedra, está puesta en el corazón del hombre. Está en ti, está en mí, el conocer a Dios. Por lo tanto, hermano, toda la Biblia apunta hacia una gran verdad. Moisés pidió, déjame conocerte. David escribió, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Pablo declaró, a fin de conocerte. Y Jesús afirmó, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dios nunca quiso simplemente formar personas religiosas. No, está lejos de eso. Sino que quiso formar hijos que caminaban con Él. Quizás hoy algunos conocen mucha Biblia o no,
pero han dejado de buscar a Dios de la Biblia. Conocen doctrina, pero han descuidado la oración. Conocen versículos, pero han perdido la intimidad con Cristo. Hoy el Señor vuelve a extender la misma invitación. No te llama únicamente a aprender acerca de Él, te llama a conocerlo hoy. Porque cuando conoces al Dios verdadero, el temor se convierte en confianza, la culpa encuentra perdón, la ansiedad encuentra paz y el corazón encuentra su verdadero hogar. Hermano, te puedo dejar un consejo. No nos conformemos con una fe basada en información. Busca y busquemos una relación viva a través de Cristo. No nos conformemos a saber acerca de Dios. Busquemos conocerlo día a día. Y esta es la verdadera paz, la verdadera esencia, la verdadera calma a nuestra alma. Es conocerlo a Él. Y lo terminé. Hermano, te invito a que te pongas de pie.